Muy buenos días, mis amados hermanos, el amor del Señor. No escucho. Dígale, hermano, a su lado, buenos días. Un gusto verte en la casa del Señor. Aleluya. Es gozo, alegría, hermanos, poder estar en la casa del Señor. Después de una semana, muchos no nos hemos visto, pero Dios, en su gracia y misericordia, lo permite hoy día estar en su casa de oración. Y para nosotros, tal como hemos cantado, hermanos, tenemos que vivir esa experiencia gloriosa. Tenemos que disfrutar la presencia del Señor en nuestras vidas. No hay otra manera de vivir en esta tierra, amados hermanos. Es lo único que usted y yo debemos siempre cuando cantamos a nuestro Dios, hermano. En fe nos movemos, el Espíritu Santo toca nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es real. ¿Por qué? Porque Él se goza con su pueblo cuando le alabamos, le glorificamos su santo nombre. Aleluya. En esta mañana la enseñanza lo encontramos en Filipenses, capítulo 2. Estamos hablando de esta iglesia que el apóstol San Pablo sembró con muchas lágrimas, con mucha oración. Una iglesia que fue motivada por el Espíritu Santo para que esta iglesia pueda apoyar al misionero San Pablo en todos sus viajes que hacía en Asia Menor. Así que, amados hermanos, pero esta experiencia también nosotros debemos tener como iglesia, porque lo que está escrito aquí en la Biblia son ejemplos para que nosotros podamos coger las cosas positivas, las cosas que nos alimentan espiritualmente. Capítulo 2 de Filipenses. Seguimos hablando sobre el servicio. Hoy día nos toca el tema servir con humildad y amor. Servir con humildad y amor. El domingo pasado hablamos, nuestro servicio debe ser con alegría. ¿Cuánto recordamos? Hablamos de una mujer llamada Lidia, que ella dio su casa para que se extendiese el evangelio. Gloria. Y esta mujer no era de Filipos, era de Tiatira, muy lejos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, cuando usted lee las cartas que el Espíritu Santo dio a la iglesia en Apocalipsis, ahí habla una iglesia, Tiatira. ¿Ve? Cómo Dios honra a los que le amamos de una manera desinteresada. Cómo Dios honra a esta mujer llamada Lidia, que aún está, hermanos, ahí para nosotros. Cuando usted lee la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de la Odisea, y ahí también sale la iglesia de Tiatira, la iglesia de Esmirna. Siempre, hermanos, hay un mensaje de parte del Señor para nosotros. Y decíamos que la casa de esta mujer llamada Lidia fue prácticamente la que abrió, hermanos, para que el evangelio pueda avanzar en todo aquel lugar de Macedonia y en todo Asia Menor. Gloria al Señor. De igual manera, en estos tiempos también, hermanos, para nosotros tenemos que extender nuestras estacas, no quedarnos solamente nosotros. Tenemos que avanzar, tenemos que continuar, tenemos que seguir hablando del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Y en esta mañana va a leer usted conmigo el capítulo 2. Maravillosa palabra para nosotros, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y el 12 sigue hablándonos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y termina el verso 16: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Y esta mañana el Espíritu Santo también quiere hablarnos de estos versos que los vamos a desarrollar de una manera textual, pero queremos orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este precioso día. Un nuevo día donde tu pueblo, Señor, nos hemos congregado, Señor, en tu nombre. Háblanos, Señor. Tú sabes qué necesidad tenemos todos nosotros. Tú sabes, Señor, qué es lo que estamos pasando y necesitamos que tú nos hables. Una palabra revelada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y así de esa manera, Señor, podamos disfrutar el gozo de tu Espíritu. Podamos disfrutar, Señor, la salvación tan grande que nos has dado. Muchas gracias, Señor. Seas tú hablando, seas tú ministrando, seas tú, Señor, consolando, seas tú, Señor, moviéndote en tu casa de oración, arriba en el segundo piso, en el aula, nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes. También Espíritu Santo, muévete, da palabras, Señor, a los maestros, a las maestras. Oh Santo, porque hemos entrado en un tiempo, Señor, donde tú, Señor, estás más cerca con nosotros cuando somos oidores de tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana, tú toma el control total, Señor. Te agradezco, Padre, por ver a mis hermanas, mis hermanos, ver hogares que están también con nosotros, amigos, vecinos, Señor, que están con nosotros. Y por las redes sociales de igual manera, Señor, alcanza a ellos, Señor, la salvación que necesitan, amado Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos, cuando leemos, el Espíritu Santo nos revela cómo debe ser nuestra vida. En estos versos que hemos dado lectura, vemos ahí, hermanos, más que todo, Pablo recomendando a la iglesia de Filipo cómo ellos habían recibido la salvación de sus almas. Pero había ahí un asunto muy serio, como sucede en diferentes congregaciones en este tiempo. Problemas y conflictos hay en todas las congregaciones, como también en nuestra manera personal. Tenemos conflictos. ¿O quién no tiene conflictos? Todos tenemos problemas, hermano. ¿Ve? Los que no tienen problemas, ya sabe usted dónde están, ¿verdad? En el cementerio. Ahí está, ya no más. Pero nosotros que estamos en esta tierra, hermanos, todavía tenemos problemas, tenemos dificultades, adversidades, pasamos momentos difíciles en cuanto a nuestra salud, aún nuestra vida espiritual. Pero, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, igual como la iglesia de Filipos, y por eso Pablo les dice, aquí hay 5 verdades muy fundamentales para nosotros en el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, gloria al Señor, aleluya. Entonces vamos a hablar del primer punto, centrémonos en los demás.
Pablo presenta 5 áreas en que los creyentes habían experimentado en Cristo. 5 áreas. La iglesia estaba muy contenta, muy bendecida, disfrutaba la presencia del Señor, eran alentados por los apóstoles, pero algo ellos habían cometido, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Pero la palabra del apóstol San Pablo siempre él ve por qué están ellos disfrutando en el Señor. Y les dice, como primer punto de este verso primero, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Jesús brinda aliento a quienes les pertenece. Amén. Jesús alienta a quienes les pertenece. Si usted es del Señor, no se preocupe, el consejo del pastor no puede llegar, el consejo de su líder no puede llegar, el consejo del esposo o la esposa no puede llegar, pero si somos del Señor, llega el consejo del Señor. Aleluya. Nos brinda gozo, nos brinda, hermano, satisfacción. Eso es lo que dice esta escritura. Primer punto, está hablando ahí si hay alguna consolación en Cristo, no en mí, no en usted, sino en el Señor. Aleluya. En el Señor, le dice iglesia de Filipo, mis hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, no en mí, porque Él también, igual como nosotros, humano, de carne y hueso. Por eso Él dice alguna condenación, alguna consolación en Cristo, no en su persona. Y segundo lugar, también dice en este mismo verso, si algún consuelo de amor. Está hablando del amor de Jesús, brinda consuelo. El amor de nuestro Señor Jesucristo nos brinda consuelo. ¿Cuánto hemos sido consolados por el Señor? Yo creo que todos, hermano, todos hemos sido consolados por el Señor. También nos habla aquí en este verso primero un tercer punto. Si alguna comunión del Espíritu, oh Santo, habla, la comunión del Espíritu trae, hermanos, unidad, trae esa unidad que necesitamos todos como iglesia, hermanos, sentir lo mismo, así como el Señor nos habla acerca de la iglesia de Filipos. También podemos ver en este verso primero, el número 4, otro punto, dice, si algún afecto extrañable. Eso está hablando de la amistad, del cariño que debe haber en la iglesia de Filipos. Eso lo está hablando Pablo. Y también nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, somos una iglesia, somos, hermanos, un organismo, la iglesia, somos un solo cuerpo, y debe, igual como el consejo de Pablo, también tenerlo nosotros, hermanos, que haya amistad, haya cariño como iglesia, hermanos, haya comunión, pero una comunión no solamente el domingo por la mañana, sino una comunión estable, una comunión que perdure por siempre. Aleluya. Eso es lo que nos está enseñando en esta mañana. Dice comunión, un afecto extrañable, una comunión estable. ¿Por qué? Ahí nomás en su costadito 1.5. ¿Qué nos dice 1.5 de Filipenses? Está hablando ahí, ya hemos estudiado, pero hacerle recordar, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¡Aleluya! Desde el primer día hasta ahora. Hay ese afecto, hay ese cariño, esa amistad en Cristo el Señor. Desde el primer, dice el verso 5, desde el primer día. O sea, desde el primer día cuando usted hizo su decisión por el Señor. Eso está hablando. Desde el primer día que usted dijo, amén, te acepto, Señor, como mi Salvador personal. Está diciendo este verso 5, desde el primer día y hasta ahora. O sea que el gozo del Señor, la amistad en Cristo debe permanecer siempre en nosotros. Amén. En problemas, en adversidades, que fulano sutano no me gusta lo que piensa. No, sino dice una amistad sincera, estable, esa comunión que nos dice aquí, afecto entrañable. Y también este mismo verso dice, si alguna misericordia, gloria al Señor, el pueblo de Dios tiene un corazón tierno y misericordioso. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos un corazón tierno y misericordioso, hermano. Nos caracterizamos de ello porque sabemos que no tratamos de dar a la persona que
está pasando por ciertas circunstancias, no le estamos ya diciendo hasta aquí no, no, al contrario, es cuando ellos más necesitan de nosotros, porque la iglesia del Señor tiene que tener misericordia. Amén. El siguiente verso, oh Señor, verso 2. Pablo está diciendo, y esto quiero que usted, hermano, esta palabra revelada, usted también pueda ganarlo en esta mañana. Pablo les rogó que completaran su gozo. Dice el verso 2, completar mi gozo, por favor, mis hermanos de Filipos. Yo les he consolado, les he hablado tal, como el verso primero, pero yo quiero que ustedes completen mi gozo. ¿Por qué dice completar mi gozo? Porque en la iglesia de Filipos había 2 colaboradores misioneros que ayudaban a Pablo, pero estas 2 personas que eran damas, eran mujeres que vivían en disensiones, en divisiones. Y por eso Pablo habla de eso. Por favor, completen mi gozo, que haya paz con ustedes, que haya amistad entre ustedes. Y el capítulo 4 del mismo libro, verso 2, ahí está, cuando dice, ruego a Evonia y a Síquique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿A su nombre? Evonia y Síquique, que sean de un mismo sentir, que no haya división. No vivan en resentimiento. Tienen que ustedes arreglar su vida, dice Pablo. Aleluya. Complete mi gozo, dice el apóstol San Pablo. Y porque también no decir nosotros, hermanos, en esta hermosa mañana, que el Espíritu del Señor complete nuestro gozo, andando, hermanos, de victoria en victoria, andando, hermanos, de triunfo en triunfo, no mirando flaqueza, debilidad de fulano o sutano. Sí fallamos, mi persona cuántas veces he fallado, pero completar nuestro gozo, hermanos, porque no queremos que la iglesia esté en divisiones, no queremos que la iglesia, hermanos, por ahí hay uno vanaglorioso y todo ello. No, queremos que la gloria, la honra sea siempre para el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Y seguimos leyendo el verso 2 del capítulo 2. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? La iglesia pasaba también sus momentos difíciles, igual como sucede en nuestras congregaciones, hermanos. Yo vengo de una iglesia, hermano, lleno de problemas, porque se le dieron toda la facultad a la comisión de la construcción del templo, y ellos se descuidaron, los pastores le dieron todo, se descuidaron y ellos se pusieron como pastores en la iglesia. Y cuando el pastor vino, ya él estaba fuera ya. Y hubo queja a la región, vino la nacional, vino los misioneros, en fin, un lío. Y se formó grupo 1, grupo 2. Imagínense, disensiones, divisiones. Y eso no quiere el Señor, ¿ve? Entonces, hermano, está hablando claro este verso 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En este lugar y donde vayamos, la gloria sea para el Señor, amados hermanos. Si fulano o sutano tiene cierta debilidad y flaquezas, orar por ellos, hermano. No dar mayor murmuración a ellos. Yo sé, hermanos, que no todos somos iguales, pero sí en el Señor tenemos que procurar, hermanos, darle la gloria y orar por fulano o sutano si está pasando por ciertas dificultades. Y el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, este verso 3 y 4, los filipenses actuaban egoístamente y eran vanagloriosos. Por eso el consejo de Pablo a la iglesia de Filipo, y en esta mañana también es el consejo del Señor para nosotros, amados hermanos. El Espíritu Santo nos está haciendo entender que no seamos egoístas ni vanagloriosos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Jesús. Si usted hace algo para el Señor, la gloria sea para él, hermano.
Si usted en su casa levanta un grupo, la gloria sea para el Señor. Si usted gana almas, la gloria sea para el Señor. Si usted va, hermanos, al hospital o por ahí le llaman a usted, hermana, por favor, venga a orar, hay una necesidad, está aquí pasando un momento difícil en cuanto a su salud. Usted va y el Señor usa su vida, la gloria sea para el Señor. Aleluya. La sanidad que da Dios no es usted, hermano, es el Señor. Yo recuerdo en mi juventud, hermano, antes que conozca a Alejandra, salíamos a predicar. Y llegamos a una provincia muy querida, que también mi esposa es de ahí, pero todavía no conocía yo a Alejandra, Ancash. Fuimos ahí con otro compañero que ya partió con el Señor, jovencitos con la guitarra haciendo evangelismo bien. Y llegamos a la iglesia central de Huaraz. Llegamos y de repente hay un tiempo de campamento, igual como estos jóvenes van a ir al campamento. Y fuimos al campamento y ahí cantábamos, alabábamos. Y había una familia que eran jóvenes igual a la edad que nosotros. Entonces una de sus hermanas se acerca y me dice: hermano Faustino, mi hermana tiene don de sanidad, es espiritual. ¿Qué me estaba dando a entender la hermana? Que yo de mi palabra porque esa su hermana tenía don de sanidad y tratar de hacer una amistad con ella. Eso es lo que quería hacer. Entonces yo todavía tenía un poco miedo, un poco temor, porque como visitantes no estábamos acostumbrados, hermanos, a conversar con las jóvenes. Todo teníamos mucho respeto y los pastores tenían que ver eso también con los visitantes. Así que dijo: tiene don de sanidad mi hermana, como decir, ahora ella puede ser tu esposa, ¿ve? Pero no era así. No por el don de sanidad, sino porque debe haber un amor sincero en nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén? Así que si usted, hermano, por ahí, mis jóvenes, los amo en el Señor, si ustedes por ahí, no, aquel tiene talento, es músico, me voy para este lado. No, tiene que la gloria sea siempre para el Señor. Si usted es usado por el Señor, hermanos, la gloria sea para nuestro Dios. Así que jóvenes, el amor del Señor, den la gloria para el Señor. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Aleluya, me viene a la mente lo que estoy contándoles. Entonces, hermano, dice el verso 4 del capítulo 2: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando nosotros mismos, sino también por los otros. Hay necesidad de otra persona, hay que apoyar. Y doy gracias a Dios, hermano. Yo creo que estamos llamados todos a apoyarnos, a hacer las visitas, porque hay necesidad en ciertos hogares. Gloria a Dios, aleluya. El ministerio, por ejemplo, de provisión social, me dice: pastor, necesitamos también visitar a los hermanos de los anexos. Gloria, gloria al Señor. Entonces ya los hermanos, los anexos, los pastores, los líderes, hemos tenido una reunión. Aquí están algunos de ellos. Entonces estamos necesitando esa lista, porque ya es tiempo de visitar. Y la gloria sea para el Señor, aleluya. ¿Ve? Entonces lo que nos está enseñando este verso 4: no mirando cada uno por lo suyo, sino también por el hermano. Ahora Colosenses 3:13, ahí nomás, hermanos, al siguiente libro, Colosenses 3:13, nos dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuánto decimos amén? Dígale, hermano, a su lado: te perdono el amor de Cristo. Algunos están quietos. ¿Qué pasa? ¿No quiere perdonar a su hermano? Tenemos que ir perdonándonos, hermano. Nadie estamos ya a ese nivel. No, ya yo estoy súper consagrado. Yo soy ya una persona que estoy andando como si fuera con zapatitos de algodón, ¿no? Todo, no, hermanos, todos. Hoy usted está fuerte en el Señor, mañana puede estar débil. Y el que está débil puede estar fuerte hoy y mañana puede estar débil también. La cosa, como dice, perdonando y soportándonos.
Oh Señor, qué hermosa palabra, hermano. Soportándonos unos a otros. ¿Cuánto nos soportamos? Yo sé que algunos están con su esposa ahí, pero al hermano diga, te soporto mucho, hermano. Gloria a Jesús. Ustedes cuánto me soportarán a mí, ¿verdad? Y yo también lo soporto a ustedes, hermano. Unánimes, mi hermano, unánimes. Porque la gloria es para el Señor, el único, santo, perfecto, digno, tal como hemos alabado al Señor, hermano. El que está en el trono, Él reciba gloria, alabanza, hermano. Nosotros aquí vamos a estar unos a otros, pero dice el Señor, soportándonos unos a otros. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Volvemos a Filipenses. El verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos al segundo punto. Sigamos el ejemplo de Jesús. Como segundo punto, sigamos el ejemplo de Jesús. 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Qué nos está diciendo estos versos del 5 al 8, hermanos? Nos está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, su juventud. Nos está hablando, hermano, cómo Él luchó hasta lograr por qué vino a esta tierra. Está hablando Él, hermano, de lo que es majestuoso, el Todopoderoso. El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a que aferrarse. El profeta Malaquías y otros libros del Antiguo Testamento, los profetas nos hablan que hubo un consejo de paz en la eternidad. Un consejo de paz. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Viendo la maldad del mundo, ellos, en la eternidad, ellos tuvieron una asamblea. ¿Quién podría venir a la tierra? Porque ya tanto sufrimiento en el corazón de nuestro Dios, hermano. Sabemos la historia en cuanto a la inocencia al principio, hermanos. En Génesis, Dios puso al hombre y a la mujer para que ellos vivan, para que ellos tengan esa comunión santo. Tenía el hombre esa relación, la mujer con Dios, pero pecaron. Y Dios, a ver eso, hay un remedio para el pecado. Y Dios levanta, en ese tiempo de la inocencia, levanta a hombres, levanta a mujeres. Y avanzando un poquito, también levanta sacerdotes, levanta profetas, pero todos fallan, todos fallan. Hasta que, dice este verso, no tuvo a qué aferrarse. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos entraron en ese consejo de paz. Y Cristo el Señor, Él, nos dicen los profetas, que Él dijo, iré a la tierra a dar la vida por nuestra creación. Aleluya. Isaías capítulo 9, verso 5, ahí está lo que estamos enseñando, hermanos. Dice el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él dejó su trono, dejó su grandeza, hermano. ¿Para qué? Para que venga a esta tierra y dé su vida por todos los seres humanos. Aleluya, gloria a Jesús. Y el siguiente verso, 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, dejó, hermanos, su trono, dejó su grandeza, dejó, hermanos, donde Él estaba ahí, juntamente, hermanos, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, pero Él dejó, se despojó y se vino a esta tierra.
Por eso, hermanos, tenemos que nosotros darle gracias al Señor, porque si no fuera así, ¿qué sería nuestra vida, hermano? Textualmente decimos, el pecado dice que trajo la muerte, pero Cristo nos dio vida eterna, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También nos está diciendo aquí el verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Por eso grandes sinólogos, hermanos, de este verso 6 hasta el 8, sacan alabanzas, himnos, tal como nosotros hemos cantado, hermanos. Gloria al Señor. No dice que no estimó el ser igual que Dios, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Luego menciona también en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay una canción que con ustedes les he cantado, hermano Walter, ¿está por ahí? O Jonathan. Yo quiero que usted conmigo cantemos esta alabanza, este coro, donde está, hermanos, lo que estamos viendo en estos textos. En do mayor, mi querido hermano, vamos a cantar. Nos ponemos en pie, puesto en pie, hermanos, en el nombre del Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Vamos a cantar. Gloria a Jesús. Es un coro de adoración. En do mayor está, en re mayor, en re mayor. Poquito más. Jesucristo es el Señor. El Señor, el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria sea a Él. Ya de mi vida, ya de mi vida es Él. Aleluya. De la iglesia es Él. De mi familia es el Señor. Gloria sea a Él. Jesucristo es el Señor. El Señor, el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria sea a Él. Ya de mi vida es el Señor. De la iglesia es el Señor. De mi familia es el Señor. Gloria sea a Él. Demos aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces el verso que estamos leyendo, hermanos, está hablando, dice el 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. El Eterno vino, hermano, tomó nuestra naturaleza humana. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 1 nos habla ahí, hermano, el Verbo fue hecho carne. O sea, Dios, Él vino en Cristo a nacer en una mujer. Todos lo sabemos eso. No esperamos todavía una Navidad. Todos lo sabemos eso, hermano. No escatimó Él. Él dejó su trono, su grandeza, dice la palabra del Señor. Y el versículo 8 nos está diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló. Él podía haber pedido miles de ángeles a su Padre en el momento que le estaban crucificando, pero Él no lo hizo por amor a la raza humana, por amor a nosotros, amado hermano. Se humilló, dice la Escritura, para que tú y yo disfrutemos la vida de Él, hermano, para que tú y yo, hermano, podamos vivir el gozo del Señor en nuestros corazones. Aleluya.
Eso tenemos que nosotros saborear, hermanos, nuestra vida en Cristo el Señor. Ahora podemos ver el siguiente punto, hermanos, también la exaltación de Jesús, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A su nombre, la palabra nos está diciendo, hermano, a Él sea la gloria. Nos está hablando, hermano, que no hay otro nombre como el nombre. Por eso cuando Satanás escuche el nombre de Jesús, huye a la presencia de este nombre glorioso, hermano. No es cualquier nombre, hermanos. Por eso nosotros tenemos que recordar que en el nombre de Jesús se echa fuera a los demonios. En el nombre de Jesús sana a los enfermos, hermano. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay vida, hay gozo. Este nombre es sobre todo nombre. Por eso la Escritura nos está diciendo, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. Los que están en los cielos, los que están, oh hermanos, todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. A lo largo de las Escrituras vemos repetidamente el tema de Dios humillando a los orgullosos. Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23. Gloria a Jesús. Palabra de Dios para nosotros dice así. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria al Señor. La soberbia del hombre le abate. Uno quiere siempre estar en eso, en la arrogancia, pero la humildad, hermano, de espíritu sustenta la honra. Mientras que usted, hermano, mucho más hace para el Señor, más humilde. Mientras usted hace, hermanos, obra de evangelística, hace usted, hermanos, visita, oh Señor, consérvese humilde, porque al orgulloso, dice la Escritura, hermano, lo humilla. Vamos a Santiago, capítulo 4 de Santiago, hermanos. Ahí un poquito nos da mayor claridad. Santiago capítulo 4. Gloria a Jesús. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 10. Humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Humillaos delante del Señor y el Señor, Él, hermano. Porque a veces hay cosas que suceden, ¿verdad? Queremos ya nosotros recibir, hermanos, el aprecio, el elogio, los aplausos. No, del hombre no. Hagamos como para el Señor y Él nos va a honrar en su tiempo, hermano. Él nos va a bendecir, hermano. Por eso habla de la arrogancia. Así que seamos humildes. El ejemplo nos da Jesús nuestro Señor. Él es el ejemplo para nosotros, hermanos. La vida cristiana tiene que moldearse al ejemplo que Jesús nos ha dejado. Gloria a Dios. Volvemos a Filipenses. Ya vamos terminando, hermanos. Tercer punto. Sean un ejemplo. 2, 12 y 13 del mismo libro. Capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Aquí describe la parte humana de nuestro testimonio, hermano. Nuestro testimonio. Pablo está diciendo, hermanos,
Ustedes que conocen al Señor, sí, ustedes me están honrando estando presente, pero ya yo voy a estar ausente y ustedes, dice el apóstol San Pablo. Ya no va a estar con ustedes, pero ustedes sigan honrando al Señor. Ustedes sigan bendiciendo el nombre del Señor. Este verso 12 es para nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. A su nombre. Aleluya. Qué lindo, hermano, entender las Escrituras. Está diciendo el apóstol San Pablo: hermanos, yo cuando estoy presente con ustedes, ahí ustedes están, pero cuando yo voy a estar ausente, no va a estar, ustedes sigan siempre obedeciendo. Aleluya. Yo sé que la iglesia del Señor, templo apostólico, somos obedientes al Señor. Pocos obedientes. ¿Somos obedientes o no obedientes? Aleluya. Gloria a Jesús. Hay trabajo que vamos a realizar estos días, hermano, y vamos a ser obedientes. Cuando queremos extender nuestra estaca, cuando queremos avanzar, el Señor nos ha bendecido, hermanos. Aquí está mi hermana Juanita, su esposo, tu hermano Tiburcio, nos dio un terreno muchos años atrás. Ya está todo para poder levantar. Este sábado 28, hermanos, en obediencia, hermanos. Venga con su barreta, venga con su lámpara. Pero quiero que usted me confirme si va a venir para contratar movilidad, hermano. Vamos a ir a Canaán. Vamos a sembrar. Vamos a hacer un hueco, vamos a sembrar. Aleluya. Porque es una propiedad que el Señor nos ha dado de 5 hectáreas, hermanos. Este sábado 28, aquí nomás fresco, hermano. Venga usted, confirme si usted durante la semana hasta el jueves, confirme, pastor, yo voy a ir. Venga con su lámpara, con su barreta y unas 5 plantas, quizás más, pero usted confirme para poder ir. Nosotros de la Junta Directiva vamos a estar todos allá, desde mi persona, en obediencia. Si Dios nos ha dado, tenemos que extender nuestra estaca, hermanos. Como su nombre dice, Canaán. Canaán es la tierra de bendición, hermano. Aleluya. Ya hemos hecho un cuarto. Ya está el cuarto. Faltan las plantas. El agua también vamos a hacerlo eso pronto, hermano. Pero queremos este sábado en obediencia. Como dice la palabra del Señor, en mi ausencia, habla Pablo. Quiero que ustedes sean obedientes aun cuando yo no estoy, dice este verso, hermanos. Por tanto, dice el Señor en su palabra, siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, dice el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando usted y yo hacemos nuestra parte, somos obedientes. Ahora Dios también hace de su parte. Verso siguiente. ¿Qué dice ahí el Señor en su palabra? Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios actúa cuando somos obedientes, hermano. Dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, hermano. Es la palabra de Dios que nos está animando. Dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios cumple sus promesas, amado hermano. Si usted da su tiempo para el Señor, créalo, hermano, que Dios le va a honrar con creces, hermano, cuando somos obedientes. A su nombre. Demos aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. El verso 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí nos da nuestro alto, ¿verdad? Sí, está bueno todo. Pero también dice, hacerlo sin murmuraciones. ¿Qué más dice? Y contiendas. Está hablando el 16. Y sigue hablándonos el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Qué palabra, hermano. Hablábamos o cantábamos la página 22, creo, hoy.
habla ahí, usted y yo, un buen amigo, dando luz. La lectura bíblica que dio Jonathan habla también de esto, hermano, el Salmo 126. Todo va coordinando lo que el Espíritu Santo nos da, porque Él vive y sabe nuestra necesidad, hermano. Por eso la palabra nos dice en esta mañana, para todos nosotros, hermanos, lo que estamos leyendo, el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sabemos lo que es el mundo, hermano, pero usted ya no está. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Más bien estamos, ¿para qué? Para resplandecer, dice la Escritura. Para resplandecer como luminares en el mundo. Usted es esa luz, hermano. Usted es ese ejemplo que debemos llevar en el trabajo, en el hogar, donde vayamos. Usted dé el ejemplo, que usted es una persona que resplandece la luz del Evangelio en su vida. Y no podemos callar, hermano, porque somos una luz, y una luz jamás se esconde. La que se esconde es la sombra, no la luz. Hoy día hemos estado sin luz, ¿verdad? Y a mí se me agarró la luz, hermano, cuando estoy ya casi alistándome. Y ya, bueno, yo sé que algunos quizás su ropa para planchar y se fue la luz, y la camisa vino sin plancharse, ¿verdad? Igual que como su pastor. Algunos quizás ahí, hermano, no sé, tomando desayuno, qué sé, ¡buah!, se fue la luz. Oscuridad. Pero cuando vino la luz, la sombra se esconde. Usted y yo somos de la luz. No podemos esconder este mensaje poderoso que tenemos, hermano. Hay que resplandecer. Como dice la Escritura, resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Gloria! Ya, terminamos con el verso 16. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo hay una esperanza gloriosa, hermano. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo me pongo en el corazón de Pablo, hermanos. Sabemos que él sufrió mucho, fue golpeado, fue ultrajado. Inclusive le apedrearon, hermano, lo botaron en la ciudad, pensando que estaban muertos, lo dejaron ahí, pero el Señor les dio vida. Todo sufrió. Y acá está diciendo en este verso, hermanos, que estamos leyendo, lo que aprendiste. Está capítulo 2, verso 16, donde dice que debemos haber sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Está diciendo, por favor, permanezcan en la fe. Que cuando yo cierre mis ojos, cuando esté ante el Señor, no haya corrido en vano la carrera cristiana. Cuando yo ya esté en la presencia del Señor, hay una esperanza gloriosa para mí, que seré también, hermanos, bendecido, igual como los muchos santos de la iglesia del Señor. Eso está diciendo el apóstol San Pablo. Gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mis hermanos, sigamos sirviendo al Señor. Aunque usted no tenga cargos, aunque usted, hermano, pero sí tiene usted como miembro del cuerpo de Cristo. Usted es un hijo de Dios lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, hermano. Sigamos nuestra carrera sirviendo al Señor. Nosotros como pastores hemos dedicado nuestra juventud, ya nos hemos hecho ya ancianos en el Señor. Ya, y pueda yo decir también, como Pablo, para no correr en vano mi carrera, y que no he trabajado en vano. Oh Señor, aquí tenemos a nuestros hermanos también. Mucho tiempo atrás ellos estaban dirigiendo el anexo de Calana, pero los años han pasado ya. Nuestro hermano, su nombre, hermano Hipólito, con mi hermana Felicita. Ellos, jóvenes, hermanos, yo los conocí a ellos por los años 1971, cuando vine acá, hermano. Ellos estaban en pleno trabajo. Yo llegué, como le dije, con mi guitarrita cantando. Aquí estaba en construcción. Pero los años han pasado por estos hermanos. Y también por mí, y por todo está pasando, hermano. Hay una esperanza gloriosa. Oh Señor, dígale, hermano, a su lado, hay una esperanza gloriosa. Hay una esperanza gloriosa, hermana, hermano. La fe en el Señor no es en vano. La vida en el Señor, hermano, trae bendición.
Disfrutemos la vida en Cristo, hermano. Ya no, mundo. Vivamos para el Señor. Problemas que hay, no importa. La salvación usted lo tiene de parte del Señor, hermano. Si por ahí alguien le dice no, usted tenga seguridad que Cristo, Él dio su vida por nosotros. Y cuando cerremos nuestros ojos, hermano, podamos, aleluya, ver al Rey de Gloria. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Gloria a Jesús. Gloria. Vamos a cerrar nuestras vistas, hermanos. Si no fuera por el Señor, no existiéramos, hermano. Si no fuera por el Señor, no estaríamos aquí, hermano. Él está con nosotros. Habla a tu Señor, hermano. Dale gracias al Señor. Adora a tu Señor, hermano. Tuya es la gloria, la honra, soberano Dios. Gracias por la palabra que nos has enseñado en esta mañana, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria, la honra. Oh, Santo. Por eso tu siervo San Pablo decía: es necesario que con muchos problemas, obstáculos, podamos llegar a la gloria. Oh, eres digno de toda gloria. Adora a tu Señor, hermano, un momento de adoración. Hemos hablado, hermanos, acerca de nuestro servicio a nuestro Dios, con humildad y amor. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado, con humildad y amor. No pretendemos haber alcanzado, hermano, no. Jamás lograremos solos, aunque hayamos pasado años sirviéndole, pero sin el Señor no podemos llegar tan lejos, hermanos. Y mis hermanos que están empezando en la fe, agárrese de tu Señor. No lo dejes, no abandones por el mundo que poco gozo da en esta tierra. Oh, Espíritu Santo de Dios, sigue obrando, sigue tocando, Señor, los corazones de tu pueblo. Haya confesión ante tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno.